Pasado con la tragedia que enluta a 3 familias y que irrumpe en escena del peor modo en la Argentina en el transcurso de este miércoles. Y cuando está, ¿cómo las mataron? Todavía no se sabe la mecánica, pero a las 3 las habrían matado el mismo día que desaparecieron. Las chicas, o sea, el viernes pasado. La misma noche. Lourdes Marchés, exactamente. El viernes 21 a 29, viernes 19 de septiembre, 21 a 29, en la rotonda de La Tablada, es la última imagen con vida de las 3 chicas subiendo en una camioneta Chevrolet Tracker blanca. Esa misma secuencia también la ve un testigo, Fernando Benítez, que declara lo mismo que se ve en una cámara municipal y también una cámara de seguridad de una estación de servicio que está ahí cerca de la rotonda de La Tablada. Que es la que se viralizó mucho respecto al momento en el que las chicas subían un auto. Claro, exactamente. Ellas, o sea, por propia voluntad. Por propia voluntad. Exacto. Yendo a algún lugar, no sabemos fueron cuál. obligadas. Correcto. Exactamente. Que aparentemente eso se repetía, porque era algo común, lo que a mí me dijeron hoy, que las chicas las pasara a buscar este chofer y las llevara a distintas fiestas, ¿no? Habían minutos antes de esto, que es 21 a 29 del sábado, reciben un mensaje, una de las chicas, ofreciéndole $300 a cada una para ir a una fiesta. Este es el ardid, el engaño. Sí. Suben en esta camioneta el sábado, recorren por Avenida Crovara hasta General Paz. Ahí es tomada la camioneta por varias cámaras de seguridad. Se meten por General Paz hacia zona sur, Lomas de Zamora, Almirante Brown y llegan a Florencio Varela. 23:14 de ese mismo viernes 19 de septiembre, la última imagen con vida de las chicas. Viernes 19 de septiembre. 23:14, el celular de Lara, la menor de las 3 chicas. La de 15. Exactamente, es captada en la antena de Malta 436, es una antena que está en Florencio Varela, en el barrio Santa Rosa. Ese es el recorrido que hacen. Llegan con vida a esa casa. Al día siguiente hacen la denuncia los familiares de las 3 chicas, con una salvedad. Federico, primo de una de las chicas, le dijo hoy a Abigail Olivero, nuestra compañera, cuando estaba ahí en La Tablada, haciendo la protesta, que no le quería tomar a la policía la denuncia. 24 horas pasaron desde el momento de la desaparición hasta que se hace oficial la denuncia en la comisaría de Ciudad Evita. Sí, les dijeron que tenían que esperar 24 horas de la desaparición, algo que me parece ilógico. Exacto, tenés una menor. Claro, y teniendo una menor. La aplicación del sistema del protocolo de Alerta Sofía. ¿La Alerta Sofía significan 24 horas? No. ¿Cuántas horas? Enseguida. Por lo tanto, se violentó esa Alerta Sofía, no se cumplimentó en este caso, por eso la familia dijo recién ayer, por el martes abrieron los celulares y por eso llegaron ahí. ¿Fue el martes o fue...? No, el lunes, desde el lunes que tienen la información de que estaban en Florencio Varela. Llegan ayer a Florencio Varela, de esta antena hay un margen de error de 150 metros con respecto a la ubicación del celular, comienzan a rastrillar la zona y a 2 cuadras de donde está, 6 cuadras donde está la antena, esa de Malta 426, encuentran quemada la tracker blanca. La tracker blanca que tardaron también acá en establecer cuál era la patente. La patente la establecieron con la lectura de una cámara de seguridad que está en Lomas de Zamora. Llegan al titular de esa patente, pero no era el mismo vehículo que aparecía en las imágenes. O sea, era una patente melliza, se supone, o una patente fraguada, adulterada. En cualquiera de los casos estamos viendo como en las películas quemaron la evidencia, o sea, la camioneta. Quemaron la camioneta. Fuego. Sí. A 1 cuadra 2, de donde aparece la camioneta quemada, está la casa, donde llegan y encuentran, hay una pareja que vive ahí, piden la orden de allanamiento de urgencia, ingresan, encuentran olor a lavandina y manchas de sangre. Olor a lavandina. Estaban limpiando con lavandina las manchas de sangre. Tratando de hacer desaparecer la evidencia, pero igual el luminol lo marca. El luminol lo marca. Muy bien, ese que descubrimos. Las manchas hemáticas. La muerte básicamente de Nisman, que tanto se habló del tema del luminol y demás. Perdón por esto. Van a detener, saben que en esa casa viven 2 parejas. Una que la alquiló y la otra que son los dueños. Buscan a la otra pareja, son de nacionalidad peruana, está en un hotel alojamiento de ahí de Varela también. La mujer integrante de esa pareja, acorralada, le dice a la policía, a las chicas las mataron, están ahí en la casa, el que las mató fue un narco peruano
da la identidad de este narco peruano y dice que fue una venganza porque una de las chicas se había quedado con 5 kilos de cocaína. Este narco peruano opera según el relato que le hace esta mujer a la policía, que no está en el expediente, no tiene valor judicial, se lo comenta, se lo dice ahí en ese momento, acorralada por la situación. Este narco peruano opera en la 11114 y habría sido integrante de la banda de Marco Estrada González, alias Marcos, que era primero cómplice, después rival de Alfonso Rutilio González, alias Ruti. Son los dos capos narcos de la 11114 que después habían trasladado sus actividades ilegales al barrio 31. A este narco peruano... Mamita, qué impresionante lo que estamos observando, lo que nos estás contando, lo que están destallando con Lourdes. A este narco peruano lo están buscando. Ya tienen el nombre, lo están buscando. ¿Qué pasó? En la misma casa donde estuvo hoy trabajando Carola Suárez, donde vimos con el dron de La Nación Más, que había 2 gazebos, en ese jardín encuentran finalmente los cuerpos de las 3 chicas. Estaban descuartizados acá. Ahí lo vemos en el momento ya que los están sacando. Estaban descuartizados, cubiertos con bolsas de polietileno. Mamita. Y además tardaron en determinar que eran 3 cuerpos porque tenían muchas partes. Claro, por la cantidad de partes. Por eso primero se hablaba de 2 cuerpos y más, viste que horas más tarde recién se habló de un tercer cuerpo. Sí, claro, y eso es porque estaban trozados. Claro. No me dejes una cosa. Es de cinematográfico, es de película. A mí no me narcos. sorprende teniendo en cuenta que en agosto del año pasado, en La Ferrer, mataron a 2 chicas. Mataron a una mujer de 28 años, una chica de 14, una banda de narcos paraguayos. El cuerpo de una de ellas tardó un mes casi en aparecer porque lo tiraron en el río Matanza. 2 chicas que habían ido a comprar droga a una plaza de un barrio de La Ferrer, cerca de donde habían matado a 3 colectiveros a lo largo de 5 años. Pero esa es la realidad, Paulino, Lourdes, compañeros, que se está viviendo en el Gran Buenos Aires con el tema de los narcos. Vos sabés que el primero que alumbró toda esta preocupación, porque lo conoce, porque lo recorre, porque lo vive, porque lo transita a diario, fue Alejandro Cancelare. Estábamos en otra pantalla, ya por el año 2017-2018. Quien está con nosotros hoy, Alberto Fori. Gracias, Alberto, por venir. Enorme placer y un verdadero gusto. Creo que incluso había compartido un programa en aquel entonces. Y hablábamos y ya contábamos, narrábamos que lo que estaba sucediendo en Rosario ocurría también en el conurbano de manera más solapada. Todo eso post pandemia creo que se potenció de una manera muy fuerte. Lo de la cocaína adulterada que descubrimos en Puerta 8 en San Martín dio mucho que hablar y mostró ya que efectivamente acá estábamos frente a un escenario distinto al que muchos marcaban. Y hablamos de la incursión de la política en el flagelo del narcotráfico y las complicidades del sistema judicial, policial, político, por acción o por omisión. El control de los territorios hablaba. Y el control de los territorios y básicamente de la marginalidad explícita. Y quién era el eje dominante a cambio de garantía, como ocurre en los lugares donde el narco penetra. Ahora, antes de entrar en ello, ¿alguna consideración jurídica adicional? Vos sabés que hoy, justamente esta mañana, yo hablaba con Carola Labrador, la mamá de Candela Sol Rodríguez, porque hace poco se cumplieron 14 años del asesinato, y ella me decía, 2011. Este caso a mí me recuerda mucho a lo de Candela, porque también había involucrado a un peruano, dice, y después quisieron involucrar a Mameluco, Mameluco lo saca, pero Mameluco Villalba es, vos lo conocerás bien, Cance, sí. Uno de los narcos también. Bueno, todo lo que está padeciendo hoy la zona geográfica San Martín 3 de febrero es la derivación de la cárcel a la familia Pacheco, a la familia Mameluco, y eso se deriva en guerra entre bandas que no tienen ningún tipo de control. Sucede lo mismo en la Tablada. En este punto de que estamos hablando, en los nudos 18, eran normales los tiroteos entre un monobloque y el otro, que era el ámbito donde trabajaba Chucky Chan. ¿Se acuerdan de Chucky Chan? Que Nicolás Nahuel Guimil. Gracias. Sí. Nicolás Nahuel Guimil, que aparecía como monotributista con una empresa de productos de limpieza. Exacto. Hoy en Lomas está de preso. Zamora. Hoy está preso. Y Nicolás Nahuel Guimil tenía la complicidad de un sector de la policía bonaerense. Los comisarios se peleaban a codazos por ser jefes en la zona donde Chucky Chan tenía las cocinas. Y hay una fiscal que estuvo involucrada también por proteger a Chucky Chan.
a Nicolás Nahuel Guimí. Este era Chucky Chan, que además tenía vinculaciones con las barras, ¿no es cierto? Exactamente, con la de Chicago, Deportivo, La Ferrer y también. Almirante Brown. Chicago, La Ferrer y Almirante Brown. Muy bien. A ver, Mameluco Villalba le donaba sistemáticamente un auto 0 kilómetros cada 6 meses a la DDI Narcotráfico de Villavoz, que era la que cubría donde desapareció la marihuana. ¿Cuánto hace? ¿Te acordás que se la habían comido los ratones? Sí, 2 o 3 años, Bueno, es verdad, correcto. A ese lugar era sistemático que cada 6 meses todos los oficiales y los jefes cambiaban de vehículo. Volkswagen Vento les regalaban. Nivel de precisión de Cancelar, por supuesto de Gustavo Carabajal, de Lourdes, nos permite alumbrar historias de lo que la sociedad vivencia mientras muchos estamos en otros temas, a Dios gracias por suerte, en otros núcleos o apartados de esta problemática que empieza a ser cada vez más visible y dramáticamente visible a propósito de casos como estos. Estamos hablando de que acá descuartizaron a 3 chicas porque alguien mexicaneó a alguien quedándose con droga que no le pertenecía. Es lo que dice una de las ¿Qué es lo que detenidas? dice? No sabemos Una de las no sabemos si detenidas. es así. Es una, Correcto. Pero chicas que aparentemente hacían de esto su actividad, ir Eran a mulas. fiestas, eran mulas, transportaban probablemente drogas, no sabemos si hay algo más, para tener un pasar mejor que un trabajo probablemente no le despensen ni le depare. Que ese es el fenómeno del narcotráfico en los sectores más vulnerables. Y Te Brenda dan y Morena, seguridad al abuelo le habían y dicho que eran plata. camareras. Claro. El abuelo creía que en las Hay dietas una de las trabajaban de chicas, camareras. ¿Qué le decía eso? Sí, a ver, el testimonio fue ese. esto lo dijo una de la madre de una de las chicas. Me duele decirlo, pero es parte del contexto en el cual estaban viviendo. Una de las chicas de 20 años tenía 26 ingresos en comisarías por ejercer la prostitución en la vía pública. Hacía pocas semanas las habían multado. La otra tenía 17 ingresos. La menor no registra antecedentes. Pero ese es el contexto duro donde estaban viendo estas chicas. Abigail ya está con nosotros, Abigail Oliverio, en La Tablada. Abigail, bienvenida, buenas tardes. Paulino, muy buenos días. Bueno, así es, nos encontramos aquí en la Rotonda de La Tablada, lugar que hace 3 días está siendo el epicentro de los cortes por el reclamo de la aparición de estas 3 chicas con vida, donde lamentablemente en la jornada de hoy se dio a conocer el peor final. Por eso aún se encuentran aquí cortando los distintos accesos, los 4 accesos de la Rotonda de La Tablada. Como pueden ver, todavía hay vecinos, hay familiares, están también las madres de Morena, de Lara, de Brenda aquí presentes, están siendo acompañadas por distintas personas que se acercan para acompañar este momento tan doloroso de toda la familia, luego de que se diera a conocer que esos 3 cuerpos hallados allí en Florencio Varela pertenecían a cada una de estas chicas. El peor desenlace, realmente mantuvieron a lo largo de la mañana una cuota de esperanza hasta que les confirmaron que se trataba de este trágico final, ¿no? Ahora lo que planean es quedarse aquí en la Rotonda, hacerse escuchar, porque reclaman que la justicia no actuó de manera eficiente, no lo hizo de manera rápida, que todo pudo tener un proceso un poco más acelerado y quizás el panorama sería distinto. También en el reclamo de justicia, ¿no?, que están pidiendo por estas 3 chicas. Voy a recorrer un poquito porque les quiero mostrar también un cartel que colgaron acá en el que sostienen justicia, en este caso por las 2 primas, porque recordemos que hablamos de 2 primas de 20 años y se agrega Lara, esta chica de 15 años que era amiga de estas 2 jovencitas. Aquí han colgado hace instantes nada más, en medio de esta rotonda, este cartel, justicia, ni una Lara, Brenda y More más. Dice este cartel que hace instantes nada más lo colocaron. Mientras tanto siguen prendiendo gomas, no dejan pasar a los vehículos aquí en las inmediaciones de la rotonda y planean que a lo largo de todo el día se mantenga esto de esta manera, que se corte el tránsito y bueno, que puedan ser escuchados. Gracias, Abigail, sos prioridad. Cualquier novedad, naturalmente. Allí estamos en La Tablada, vamos a ir a Florencio Varela, allí está Pablo Corso. Antes, querido Gustavo, simplemente enorme placer, muchas gracias. Igualmente. Te quiero liberar, has tenido una jornada muy intensa desde muy temprano y además en un ratito volvés. Sí, y los cuerpos están ahora en la morgue de Loma de Zamora. Las autopsias se van a hacer hoy, porque quieren saber cuál fue el mecanismo de la muerte. Las reconocieron por los tatuajes y por las prendas. Eso fue lo que pudieron ver los familiares, imágenes
que les exhibieron en la DDI de San Justo de las chicas, así las reconocieron. Dicen que las autopsias son las que revelan, porque los cuerpos hablan, mucho más de lo que se imaginan. ¿Vos crees que eso los va a alumbrar el motivo de la muerte y efectivamente también el día? ¿Las dos cosas? Sí, el día seguro. El paso, el rango de la ventana de tiempo, sí. No con la ciencia forense no es una ciencia exacta. No, correcto, pero sí de pero sí le van a dar suponemos. Si fue la madrugada del sábado, el mecanismo de la muerte, si hubo uno o más autores también, y el tema de cómo las descuartizaron, ¿no? Porque el tema era lograr la impunidad del hecho. Y acá hay más gente. La impunidad del hecho y, naturalmente, borrar todo tipo de evidencia. Exactamente, pero recordemos, acá hay 4 sospechosos, hay una que habló, habrá que ver si ese relato que hizo lo hizo para mejorar su situación. Claro, correcto. Y si efectivamente hubo más gente, ¿no? Sí, igual eso lo va a tener que declarar en sede judicial, porque lo que dijo fue ante la policía. Que lo aclaró muy bien Gustavo, por lo tanto no está en el expediente, pero debería incorporarse prontamente si reitera esa tesis. Si la cambia va a ser seguramente observada con lupa. Aparte es imputada, ya va a ser imputada esa persona. No, están todos imputados. Igual está imputada, claro, correcto. Gracias, Gustavo. Enorme placer. Pablo Corso, en Florencio Varela. Bienvenido, Pablito. ¿Cómo te va, Paulino? Buenas tardes. Villa Batione, ¿no? Este barrio de Lomas de Zamora, cercano, obviamente, de Florencio Varela, en donde se sigue haciendo el trabajo pericial. Hace 12 horas ya, desde las 2 de la mañana, cuando se encontraron los 3 cuerpos de las 3 jóvenes que estaban desaparecidas desde el viernes. Y aquí la policía científica de la provincia de Buenos Aires, con los trabajos no solamente en la vivienda, ¿no? En la zona del crimen, sino también en las inmediaciones, como bien decían con Gustavo, a donde pueden encontrar todo tipo de rastros, y en especial la reconstrucción de las últimas horas, desde el viernes por la noche hasta hoy a la madrugada, cuando se produjera este hallazgo. Es un barrio que está convulsionado, ¿no? por estas 3 muertes, 3 asesinatos, y lógicamente lo que tiene que ver con el operativo de seguridad. Hay prácticamente 10 cuadras que están bloqueadas, no solamente para los periodistas, sino también para los propios vecinos. Fíjate, ¿no? El precintado, ¿no? de la policía científica, que impide llegar incluso a 100 metros de la zona del crimen. Por ahora, 12 horas de trabajos y se espera que se produzca, ¿no? Una resolución final, a la espera también del dato que decía el propio ministro de Seguridad, ¿no? Esta camioneta, la Tracker de color blanco, que bueno, fuera utilizada no solamente para trasladarlas, sino también como bueno, el punto final, ¿no? Para incendiarla y borrar todo tipo de huellas. Correcto. Pablito, volvemos allí en instantes, nada más. Prioridad, naturalmente, en el transcurso de la tarde. Bueno, Alberto, gracias por esta delicadeza. Bienvenido. Sos especialista en narcotráfico. Y yo tiendo a pensar siempre, como primera pregunta, si estamos frente a un flagelo que nos atraviesa solo circunstancialmente o de manera permanente. 1, 2, si además el fenómeno del narcotráfico es un fenómeno instalado regionalmente o instalado en la amplia geografía de la Argentina. ¿Qué tal, Paulina? Muchas gracias por la invitación. Faltaba más. Buenas tardes. Este es un crimen de muchísima gravedad que nosotros esperamos que marque un antes y un después en términos de la actuación de bandas cuyos límites de permisividad en términos de los delitos que cometen se van corriendo. Y ni la sociedad argentina ni el gobierno argentino pueden permitir que estos límites se vayan corriendo de manera permanente. Este crimen, que es atroz, que tiene una modalidad absolutamente horrenda, desde mi punto de vista marca un límite en torno a la necesidad de abordar estructuralmente el problema de algunas bandas en el conurbano bonaerense y en el sur de la ciudad de Buenos Aires, que deben ser abordadas integralmente y no meramente por un hecho delictivo. O sea, tener una complementariedad del estilo Rosario, por ejemplo. Sí, porque evidentemente hay 2 paradigmas en todo esto en juego: el análisis individual de estos casos y el análisis integral, colectivo, grupal de estas organizaciones. El gobierno argentino y el Congreso argentino sancionó hace muy poquito una ley que se denomina Ley Antimafia, correcto, que tiene como objetivo poder
trabajar grupalmente estos casos y no simplemente abordar el caso particular. Creo que este es un caso que requiere un abordaje integral. ¿Qué sería bajo esa ley? ¿Qué cambia en el abordaje respecto a lo anterior? Muchísimas cosas. Por ejemplo. Primero que lo que se declara una zona como sujeta a investigación. Sería la 1114. Que es la 1114 y eventualmente otras áreas, porque no sabemos todavía... Las ramificaciones. Las ramificaciones, por eso digo integralmente, porque esto evidentemente, insisto, no es un caso individual. Entonces, esta ley permite abordar mucho más integralmente y lo más importante de todo esto es que las... Está hablando alguien, perdón, Alberto, nos interrumpe. Sí, Yo soy la prima de las chicas. Dos parientes perdimos a las dos chicas. Estamos todos muy doloridos allá, pero necesitamos que se queden las cámaras, no se vayan porque ahora es un momento que recién salen las noticias, la gente, no estamos todos mal, estamos tristes. Las chicas las entregaron descuartizadas, entonces las cámaras que no se vayan, ¿sí? Y gracias por siempre estar, y gracias a ustedes todo esto salió a la luz y las chicas las encontraron. No se vayan, por favor. Bueno, ahí el testimonio de la prima de una de las chicas de Morena, de Brenda, mejor dicho, de ellas dos que están pidiendo, obviamente, reforzando el pedido de acompañamiento de los medios de comunicación, que están muy agradecidos porque ellos sostienen que si no hubiese sido la colaboración de la prensa, esto no hubiese seguido el curso que corresponde y hoy no estaríamos hablando, bueno, también de este hallazgo tan trágico. Por eso van a permanecer aquí sobre la rotonda de la Tablada, van a continuar cortando las calles, prendiendo gomas para hacerse escuchar, para pedir justicia y unirse entre las dos familias. Bueno, impecable, Abigail, impecable. Sí, cancelar el tema de que no se vayan los medios, del tema de que no se vayan alguien que los pueda proteger de este flagelo cotidiano, porque realmente nosotros ingresamos a esos lugares, tomamos nota de la situación, nos asombramos y después nos retiramos. Nos retiramos nosotros y también se retiran las fuerzas de seguridad. Y la vida vuelve a ser lo que es. Exactamente. Hasta entonces, ayer. No hay un después para esa gente que tiene que volver a convivir en esos nudos donde se tirotean entre sí, porque la policía no se quiere meter o por complicidad o por complicación operativa, porque no hay órdenes de allanamiento, cuando las órdenes de allanamiento llegan tarde. Es decir, después todo lo que se vive ahí dentro de esos monoblocks son lo que vemos después en los barrios periféricos como Madero. ¿Te acordás que hace 4 meses también asaltaban y veíamos en Ciudad Madero cómo se les llevaban los autos? El fin de año pasado también. Bueno, espera, cancela que está hablando Federico. Perdón, vamos a ir y volver. Les pido disculpas. Va a ser muy desprolijo toda la tarde. Perdón, de antemano. Sus diferencias, pero en este momento estamos todos unidos. ¿Escucharon al ministro de Seguridad? ¿Qué les pareció lo que dijo? No, preferimos no opinar, no lo guardamos para nosotros. ¿Qué necesitan ahora, Federico, ustedes? ¿Como familia, contención, todo? Justicia. Tu abuelo recién pedía la detención de la hermana de Lara, ¿qué opinas vos? Son cosas que eso lo va a determinar ahora la justicia, que esperemos que esta vez acelere, no como ahora que llegó tarde. Federico, si bien es muy pronto, ¿tienen alguna hipótesis de lo que pasó? Sí, que en mi caso puedo hablar de mis 2 primas que fueron víctimas, claramente. No fueron... ¿Víctimas de quién? Las 3 chicas fueron víctimas, sí. Pero mis 2 primas la ligaron de rebote, me parece. ¿Por qué el ministro habla de una organización narcocriminal, etcétera, etcétera, que excede la frontera de Argentina? ¿Qué decís? Por todo lo que se viene hablando de una venganza narco, que mis primas lejos estaban de eso, entonces por eso nosotros creemos que la ligaron de rebote, ¿no? El abuelo de las chicas salió enseguida a hablar de cómo vivían ellas, que seguramente fue una cuestión de necesidad. ¿Vos qué nos podés contar de eso? Sí, es algo que venía hablando con todos ustedes y de nuevo les agradezco a todos por estar y vamos a seguir con el corte hasta que haya justicia y los esperamos. Es algo que venía hablando con todos ustedes de la situación difícil en la que vivimos como país. En materia de seguridad está a la vista y en materia económica en el que cada uno de nosotros a veces tiene que tener 2, 3 laburos para llegar a fin de mes y a veces ni eso. A mí me constaba que mis 2 primas estaban sin trabajo, entonces seguramente habrán caído en la tentación de plata fácil, de lo que se habla de $300 por noche, que es nada hoy en día. ¿Están en contacto con familiares de Lara?
Están por acá. No, ¿Se cruzan, hablan? ¿Qué es lo que dicen ellos? no sabemos, no sabemos. Nosotros nos ocupamos por nuestra familia. ¿Hace cuánto eran amigas Lara, Brenda y Morena, sabes? No, desconozco, porque yo conozco a mis dos primas. No, se me cruzó una conjugación de verbo que no me gusta todavía decirla, pero yo las conozco a mis dos primas y a sus amistades no las conocía. Federico, ¿qué piensas acerca de la investigación? ¿Cómo actuó la justicia? Fue lenta porque estamos hablando de cosas que se descubrieron viernes a la noche, sábado temprano, a las primeras horas, lo que pasó fue viernes a la noche, sábado las primeras horas y recién lo descubrieron ahora. Y a nosotros recién nos estaban tomando la denuncia sábado a la noche. Sí. Se presume, según el ministro, les habrían asesinado el mismo día que las secuestraron. Seguramente. No, por favor, gracias a usted. Muchas gracias. Bueno, ahí la palabra de Federico, del primo de Morena y de Brenda, bueno, haciendo alusión a cómo está atravesando este momento la familia, ¿no? Sí, lo que piensan respecto a la justicia, sí. ¿Te puedo pedir algo? ¿Puedes averiguar, Federico, Sí, claro. si tiene estudios completos? Me sorprendió el lenguaje, el léxico, la manera de abordar los temas, la profunda reflexión. Preguntemos un poquito, porque muchas veces hablábamos de la marginalidad, de la falta de educación, la falta de criterio. Perdón, pero es una apreciación a la distancia, espero no equivocarme. Me pareció extraordinariamente atinado, muy en eje frente al dolor, a diferencia de muchos otros testimonios que recogemos, que son comprensibles, que son entendibles. Me pareció ver en Federico esa clase media que pugna todos los días frente a la adversidad y pese a la adversidad por superarse y ser mejor. Así que si podemos averiguar eso, genial. Sí, claro. Ahora vamos a intentar, de hecho, hablar con él, a ver si podemos conversar en primera persona con ustedes, pero también se asemeja un poco al testimonio que estuvimos escuchando de Antonio, del abuelo de Brenda y de Morena. Siempre muy respetuosos, muy amables desde el primer momento y tratando de mantener la calma ante este momento tan doloroso que están atravesando. Pero sí, en instantes probablemente tengamos la palabra de Federico en primera persona. Bien, Abigail. Ya volvemos con vos, mil gracias. Federico, ¿te molesta un segundo? Un segundito, cortito, breve. Acá lo tenemos a Federico. Acá me estaban preguntando si tenés estudios secundarios. Sí, yo por eso les hablo en primera persona, que yo por suerte tuve perdón, porque estoy esperando también una llamada claro, de alguien que se va a hacer cargo de la familia. Sí. Yo, en mi caso, por eso les decía, tengo estudios, soy colega de ustedes, por suerte gracias a Dios, tuve una buena crianza, una buena educación, un buen hogar, una buena familia que me apoyó, que me crió, que me enseñó los caminos. No es el caso de todas las personas, de todo el mundo. No es el caso, menos de mucha gente que vive acá en los monoblocks de Tablada, y por eso es a lo que voy. ¿Sintieron ustedes como familia una especie de juzgamiento por parte de algunas personas acerca de que tanto Morena como Brenda y bueno, en este caso también Lara se dedicaban al trabajo sexual? Sí, por eso decía, espero un cambio en la sociedad, por lo menos de pensamiento, dejar de prejuzgar, porque se dedicaban a lo que se dediquen. Para nosotros, para mí eran mis primitas. Para el nene que está esperando todavía y la va a esperar toda la vida, a mi prima Brenda de 1 año, es su mamá. Para mi primo, mi primito, que es mayor de Morena, es su hermanita. Yo también tengo a mi hermanita. No me quiero ni imaginar si le llega a pasar algo a mi hermanita, si el día de mañana tengo una hija y le pasa esto. Entonces... Ustedes ahora están pidiendo justicia y se van a quedar acá cortando la rotonda hasta que suceda qué. Hasta no sabemos, porque difícilmente algo nos pueda conformar. Lo que queríamos era que aparezcan las chicas bien y no va a ser el caso. Entonces toda la familia está muy enojada, muy indignada. No sé qué más te puedo decir. Sí, Paulino, vos querías hacer una pregunta, guardame. Ya se tiene que ir, pero le hacemos una sola pregunta. Sí. No, simplemente gracias. Faltaba más. Extraordinario el testimonio. Gracias, Federico. No le incomodemos, que está esperando un llamado y está muy expectante. Ha sido impecable tu tarea, Abigail. Has recogido un testimonio muy valioso y muy oportuno. Simplemente gracias. Sos prioridad. Nos quedamos allí, Nos quedamos allí. Gracias, hasta luego. Alberto, ¿querías aportar algo? No, simplemente quería completar. Este instrumento lo que permite
La ley antimafias permite, cuando hay un grupo delictivo, asignarle la pena a cada uno de esos miembros de ese grupo más alta del líder del grupo. ¿Me explico? Entonces, si hay una persona muy comprometida, si se tratase de una organización narco con ramificaciones internacionales, de narcos peruanos, etcétera, y se detiene a esa persona, obviamente al conjunto de los involucrados se le cabría una pena. Igual. ¿Qué sería? 10 años, 15, perdón, no tengo más o menos. Una pena alta, el asesinato digamos. con alevosía es muchísimo más que eso. 20, 25, probablemente perpetua. Probablemente perpetua. Sí, porque es un homicidio calificado. ¿La provincia suscribe, adhiere y aplica? Es una ley nacional, con lo cual es una ley que se aplica, obviamente, en todo el territorio nacional. Para no los delitos federales. Claro, para delitos federales. Para delitos federales, ¿no es cierto? Para delitos Correcto. federales. En este caso, el narcotráfico justamente correcto. Es un delito que podría ser encuadrado dentro de esta figura. Claro, hay que ver si la causa termina pasando a la justicia federal, porque hoy está en la justicia ordinaria porque fue primero, arrancó como una desaparición. Claro. Y de ahí hoy tenemos un homicidio calificado, pero hay que ver el nexo para que termine en la justicia federal, ya sea trata de personas o narcotráfico. Claro, si se aprueba alguna de las dos cosas. Parecería más narcotráfico que trata de personas. Probablemente, no sé, en principio, o no, Alberto. Hay elementos de los dos delitos. Es cierto. El tema es que las chicas no estaban involucradas en el narcotráfico hasta lo que uno sabe. Entonces, capaz que fueron invitadas a una fiesta. Que no según Caraba eran mulas. Bueno, según la información que yo tengo, habían dejado y abandonado esa actividad hacía mucho tiempo, ¿sí? Y que ahora directamente... A mí me impactó algo de Federico cuando dijo los monoblog. La gente acá vive, ojalá podamos tener una... Y me hizo acordar mucho lo que decías vos antes. Sí, perdón, Alberto. No, lo que creo es que efectivamente las víctimas no están directamente vinculadas, pero sí los victimarios potencialmente podrían estar vinculados a estas actividades, y a ellos es quien obviamente hay que investigar. Por lo tanto, esta derivación hacia una figura de carácter federal mucho más amplia potencialmente puede ser aplicable. Correcto. En cualquiera de los casos da la impresión que no estamos frente a la perspectiva de un narcotráfico circunstancial. Estamos frente a un narcotráfico que penetró, que acaparó territorios a cambio de seguridad para algunos de sus integrantes y por supuesto una mejor calidad de vida, paga plata, y que probablemente ya tiene tentáculos en diversos estados, en diversos sectores del Estado. Quiero decir, en la policía, en la justicia, en el sector político. Eso obviamente habrá que probarlo. Lo que a nosotros como Gobierno Nacional nos interesa es tratar de desarticular de raíz este proceso, que obviamente, como vos decís, Paulino, y hemos hablado muchas veces, no es un fenómeno privativo de un lugar de la Argentina, sino que lamentablemente el conurbano bonaerense es un lugar que se ha transformado a muchísima velocidad en los últimos 10 años. Pero la 1-11-14 está en el límite con la zona sur y oeste. Sí, la ciudad, claro. Pero está en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué lo destaco? Porque es ahí también donde se empiezan a mezclar otras actividades. Desde el robo de vehículos, el tema de los camiones que los ponen ahí abajo y nadie los ve y empiezan a distribuir mercadería robada. Son múltiples actividades que se producen en zonas como esta. Organizaciones delictivas, que son muchas veces combatidas por un Estado desorganizado, con compartimentos estancos, que hace esfuerzos parciales según cada sector o cada área o cada autoridad jurisdiccional. Por lo tanto, por eso preguntaba si Rosario va a estar en el foco del Gobierno Nacional. Si Rosario sería el foco del Gobierno Nacional, sería articular con la provincia, con los municipios, un trabajo en el conurbano profundo. A eso voy. Es que es necesario que el conurbano bonaerense se aborde de manera integral. Pero eso no pasa hoy. Es obvio. Bueno, se están haciendo muchísimos esfuerzos con diversas bandas en el conurbano bonaerense. Hay una fiscalía especializada, la Procunar, que trabaja integralmente en todo el país y que es una fiscalía muy profesional y muy seria, por lo cual hay, y efectivamente hay elementos de coordinación en este tipo de investigaciones con el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.
Es decir, hay elementos... O sea que lo político que está disociado no entra a jugar, a tallar en esto que es operativo entre la seguridad. La seguridad operativa no es un problema ideológico, es un problema lo tengo claro. que todos los gobiernos provinciales colaboran con el gobierno nacional. Hay una instancia de colaboración que es el Consejo de Seguridad Interior, en donde se trabaja con resultados serios y colaborativos con muchísimas provincias como Santa Fe, como Misiones, como Salta, como Jujuy y en muchos casos en la provincia de Buenos Aires. ¿Y con la ciudad también? Sí, por supuesto que sí. También se ha trabajado. ¿Se subsanaron algunas rencillas que había? Por supuesto, sí. Porque, insisto... Por acá es la 1, 11, 14, es Barrio 31 eventualmente. Así es. Más La Tablada, termina en Florencio Varela. Yo, pero veo que todas las provincias que él está mencionando son todas limítrofes, digamos, y Santa Fe que tiene, bueno, la hidrovía, ¿no? No, mencioné la provincia de Buenos Aires, que también es un caso de enorme gravedad. Acá ustedes acaban de mencionar los casos de adulteración de cocaína con carfentanilo, que dieron 28 muertos. Es decir, tenemos una historia, lamentablemente, en estos territorios que, por supuesto, están entrelazados. El narcotráfico no distingue demasiado en jurisdicciones y, por lo tanto, hay elementos que, en este caso, que vinculan lo que ocurre en la Villa 1114 en la Ciudad de Buenos Aires con el conurbano, pero desde el punto de vista de actuación de estas bandas... Entiendo perfecto. No hay un límite geográfico. Exactamente. Claro, lo llamativo es que perdón, Paulina. Sí, claro. Lo llamativo es que todo lo que se veía antes, no sé, en películas, si se quiere, narcos, ¿no? De mexicanos y demás, está pasando ahora en la República Argentina. No, y acá... por eso decía que este caso... Hay una copia, hay copias. Cuando un delito queda marcado de una determinada manera y puede generar un mensaje directo, se copia. Así de simple. Por eso comenzaba diciendo que creo que este delito mueve un límite que debe tener una acción coordinada por parte del Estado y del gobierno para abordarlo de manera integral, porque efectivamente, de lo contrario, la impunidad de este tipo de actividades genera identidad en otros grupos. Hay que dar un mensaje muy duro y muy concreto a esta banda. ¿Quién está haciendo un pedido? ¿Me dicen? Perdón. Facundo está haciendo un pedido. ¿Cuál es el pedido, Abigail? A ver. Nunca. Esperamos que esto tome fuerza porque necesitamos apoyo y vamos a estar acá el tiempo que tengamos que estar. Va a seguir durante todo el día el corte. Y toda la noche. ¿El reclamo para quién es? ¿Dirigido a quién directamente? No sabemos para quién ya. ¿A quién le vamos a decir algo? ¿A la justicia, a la seguridad? Si no hay. Ustedes lo que quieren es acompañamiento de todos los barrios y que se sepa la verdad de lo que pasó. Que se esclarezca. ¿Pensás que la gente los va a acompañar? Sí, claro. Sí, claro. Ya hay mucha gente del barrio acá y como les decía, esto ojalá, deseo de todo corazón que nunca le toque a ninguna familia, pero lamentablemente en el país en el que vivimos le puede pasar a cualquiera. ¿La autoridad se comunicó con ustedes? Conmigo no. Traté de comunicarme, pero no. Llamé directamente, yo soy colega de ustedes, tengo los contactos, tengo los números, no me contestaron. ¿A quién llamaste? Prefiero no dar nombres, una persona que habló hace poco. ¿Del ministro de Seguridad tenés alguna noticia? No, estuve hablando en conferencia de prensa, lo estuvimos escuchando. ¿Con ustedes habló el ministro? Conmigo como primo no sé si con los familiares, por eso no quiero entrar en profundidad. ¿Te había pedido a qué hora va a ser la concentración acá, una marcha? 15 horas. Sí, ahora son 14:30, así que media hora es el... ¿Acá, Fede? Sí, acá en la rotonda de Tablada. Y bueno, veremos cómo sigue, porque queremos justicia. Gracias. Bueno, reiteramos y repasamos el pedido que hizo recién Federico, primo de Morena y de Brenda. Lo que piden es que se sumen a la movilización que van a hacer, concentración, mejor dicho, aquí en la rotonda de Tablada, entre las 14:30 y las 15 horas, como lo venían haciendo habitualmente desde el día lunes, ¿no? Apostarse aquí en esta rotonda, cortar los 4 accesos y en este caso pedir justicia. ¿Y a qué se refiere cuando piden justicia? Que se esclarezca la situación, que se esclarezca lo que pasó y que paguen los que tienen que pagar. No esperan nada respecto a las autoridades y como lo escuchábamos recién, la familia no está conforme con lo que escucharon por parte del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Alonso. Javier Alonso, que entre otras cosas decía esto para poner en contexto, que casi pareció la respuesta de Federico, que sin mencionarlo parecería haber
sindicado como a la persona a la que llamó y no recibió respuesta. Pero esto es una especulación nuestra que Abigail asiente con la cabeza. Esto decía Javier Alonso en el transcurso de esta mañana, hace un ratito. Que hemos encontrado, lamentablemente sin vida, los cuerpos de Morena, de Brenda, de Lara, las 3 chicas que estábamos buscando desde el día sábado, cuando nos iban a participar en un evento en el que les habían invitado, sin saber que estaban cayendo en una trampa organizada por una organización transnacional de narcotráfico que había perpetrado una estrategia para asesinarlas. Ya dimos con los cuerpos, tuvimos que hacer un trabajo minucioso porque estaban enterrados en un jardín. Lo que vemos es lo que hace el narcotráfico, ¿no? La droga, como lo dijimos muchas veces, recorre 2.000 kilómetros para entrar en la provincia de Buenos Aires. Tenemos 4 detenidos, estamos muy avanzados en escalar en la organización narco para dar con los autores intelectuales y materiales. De lo que dice Alonso me sorprenden 2 cosas. Gracias, Avi, ya vamos al encuentro con vos, pero quiero despedir a Alberto Forí. Dice que es una organización transnacional, da por un hecho. No sé si el gobierno nacional también entiende que es una organización transnacional. En principio hay gente de origen peruano involucrado. Sí. Y obviamente Perú es uno de los 3 países productores de cocaína en el mundo. La cocaína en el año pasado triplicó su superficie de cultivo, tanto en Bolivia como en Colombia, como en Perú, que son los 3 países productores. Y esto habla de volúmenes enormes que tienen que ser, de alguna manera, colocados en mercados. El consumo no ha dado como resultado una baja del precio, pese, a nivel global estoy hablando, pese a la expansión enorme del área sembrada y la elaboración, por lo tanto, de clorhidrato de cocaína. Probablemente estemos ante la perspectiva de que hay mayor demanda, porque hay más consumo, porque hay más personas que entran tristemente en la droga. Así es, con lo cual estamos en un escenario muy complejo a nivel regional, es decir, todo esto lamentablemente que tiene elementos locales, por supuesto, tiene como correlato una situación regional muy complicada de expansión de este tipo de actividades. Bueno, lo uno que decía era lo de la transnacional, y quería corroborarlo. Lo otro es, viaja 2.000 kilómetros la droga para entrar a la provincia de Buenos Aires. ¿Usted cree que viaja 2.000 kilómetros para entrar a la provincia de Buenos Aires o que ya en la provincia de Buenos Aires se está haciendo droga? No, en la provincia de Buenos Aires hay ejemplos de situaciones de laboratorios, hay ejemplos... O sea, se está elaborando droga. Por supuesto. No hay duda. Por supuesto, eso es parte de lo que ocurre. Lo que demostró Puerta 8 es eso. Pero por supuesto, además, entre otras cosas. Hay casos judicialmente corroborados, es decir, no es algo que es una... No es opinable. No es opinable. No es un lugar de tránsito. No, de ninguna manera. La Argentina dejó de ser un lugar de tránsito y la provincia de Buenos Aires también. Argentina es lamentablemente un lugar con consumo de drogas y con accionar de grupos delictivos. Por eso nuestro objetivo es una acción coordinada, muy activa, para tratar, como logramos en Rosario, donde bajamos el 65% los homicidios en el año pasado, cosa que es un hecho de enorme trascendencia, y donde están presos todos los líderes narcotraficantes de Rosario, y donde... Por las leyes provinciales, por la justicia provincial. También vale la pena decir. Las dos cosas. Y con un régimen de reclusión carcelaria muy serio y muy riguroso, que permite que no den más órdenes de asesinatos. Desde los penales sigan comandando organizaciones narcocriminales como pasaba. Eso ocurre en los penales federales. Hay que corregirlo. No, lo corregimos con este régimen. No, digo, hay que corregirlo todo el sistema. Obvio, por supuesto que sí. Alberto, enorme placer. Muchas gracias, muy generoso Paulino, por este tiempo, en Buenas tardes. Un día tan especial. Hablando de Rosario, en el barrio Ludueña hubo un asesinato de un chico de 17 años. Fue apuñalado por la espalda, murió en el hospital. La madre lo llevó al hospital Centenario, pero allí falleció poco después. Se produjo en Carriego y las vías del ferrocarril. Se supone que también, tristemente, allí se trató de un ajuste de cuentas. Crimen en el barrio Ludueña, en Rosario, 17 años. Si tenés oros